Tlaxcala, cuna de la nación, de la evangelización, de mitos y de personajes cuyos nombres han trascendido a lo largo del tiempo. Entre ellos se encuentra Tlalhuicoli, también conocido como Tlahuicole, guerrero de origen otomí, nacido en el valle de Puebla-Tlaxcala en el siglo XVI. Feroz guerrero del ejército tlaxcalteca. Su fama se debe a su coraje y valentía en las Xochiyauyotl, conocidas como Guerras Floridas. Tlalhuicoli significa el del asa de barro, pues era reconocido por usar sobre su pecho una protección hecha de barro cocido. Existen distintas versiones de su captura, y una de ellas es que en los últimos años del reinado de Moctezuma Xocoyotzin, los tlaxcaltecas le declararon la guerra a los huejotzincas, quienes pidieron la ayuda de los mexicas, y durante una batalla, los huejotzincas lograron capturar a Tlalhuicoli, cuando lo encontraron atascado en una ciénega. Lo encerraron en una jaula de madera y lo llevaron como trofeo u ofrecimiento a Moctezuma. El emperador, impresionado por las hazañas y el valor que le habían narrado acerca del guerrero, le concedió la libertad para regresar a su pueblo. Sin embargo, Tlalhuicoli no aceptó, pues lo consideraba una deshonra, después de haber sido capturado en batalla. Ante esta respuesta, Moctezuma lo asignó como el jefe de uno de los ejércitos que había intentado invadir territorio purépecha, localizado en el actual estado de Michoacán. Después de liberar importantes batallas al servicio del Imperio Azteca, Moctezuma le ofreció una vez más la oportunidad de ser libre, pero Tlalhuicoli la rechazaría por segunda ocasión. Y en vez de eso, pidió al Tlatoani que le concediera el favor de morir como los valientes. Moctezuma, al escuchar esto, sucumbió en felicidad, pues eran pocos los guerreros con esa valentía. Sin pensarlo, decidió cumplir el deseo de Tlalhuicoli. Le organizó 8 días de grandes fiestas, bailes y banquetes, como preparación para sacrificarlo. Al terminar las fiestas y banquetes, fue llevado a la piedra del sacrificio conocida como Temalacatl. Lo ataron de un pie y luchó únicamente con un trozo de madera contra caballeros águila y jaguar. Todo el mundo a su alrededor gritaba de orgullo, pues a pesar de esto, logró matar a 8 hombres y herir a más de 20 antes de ser derrotado, para luego ser sacrificado en honor a Huitzilopochtli, extrayendo su corazón. ¿Y tú, ya conocías a este guerrero? Si te gustó este video, no olvides dar like y suscribirte. Nos estamos viendo, banda. Adiós.